amigos de Crecer, ¿cómo están cada uno de ustedes? Bueno, nuevamente aquí con cada uno de ustedes. Primero, dando gracias a Dios por el día y también porque tenemos otra invitada. Así que ella misma se presente para que podamos empezar esta conversación. Hola a todos, mi nombre es Pamela Bello, yo soy nutricionista, trabajo en el hospital de Temuco y bueno, en general a mí me gusta harto apoyar, digamos, extra desde mi área, en este caso a ustedes, ¿cierto? Como fundación, Muchas también gracias. hago apoyos también con un grupo de pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal. Aprovecho para pasar el dato que mañana, el sábado también vamos a estar conversando de algo de alimentación por Facebook, así que bueno, yo en realidad siempre feliz de poder compartir en realidad lo que el Señor me permitió estudiar y que nos sirva para todo. Muchas gracias, Pamela. Bueno, y vamos a conversar sobre la alimentación en tiempos de pandemia. Ha sido bien complejo este tiempo, también ya estamos como saliendo a esta nueva realidad también, y que podamos conversar sobre eso, sobre la alimentación, ya que mejor que tú que nos pueda ir quizás dando algunos tips y también algunos mitos que hay sobre todo esto de la comida, como recién te decía, algo que causa placer, ¿ya? Sí, sí. ¿Ya? Cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia en este tiempo de pandemia con las personas que tú has podido conversar o con los usuarios que tú tienes? Claro, bueno, yo tengo en este caso, como les comentaba, pacientes hospitalizados. Así que obviamente ahí está como un poco más estandarizada la alimentación a lo que uno puede, digamos, tener en la casa. Pero sí hay algunas recomendaciones que en este caso dan algunas organizaciones, digamos, mundiales en relación a alimentación. Yo estoy buscando algunos como tips también que obviamente nos dan estas organizaciones más grandes, digamos, y que son generales para todos los países, como la UNICEF, por ejemplo, y la FAO, que también es como la parte de la OMS, pero que ve la parte como de alimentación. Y hay como entre 5 y 7 tips, digamos, que se dan, pero no son muy distintos a lo que deberíamos en general mantener siempre. Sí hay algunos puntos importantes que son distintos, obviamente, que uno es tratar de planificar la alimentación, cosa de no estar saliendo tanto, porque la idea, digamos, en este tiempo, es no andar a cada rato en el negocio, en el supermercado, por ejemplo. Ahí sí como que se diferencia un poco más y en eso sí deberíamos ser un poco más organizados. Cosa de tratar, por ejemplo, en este caso, por las cosas perecibles, tratar de salir, ojalá una vez en la semana y no mucho más seguido que eso, por ejemplo. Pero para eso uno más o menos tiene que tener la idea de lo que va a hacer en la semana para poder, digamos, comprar estas cosas un poco más acotadas y las que duran menos, obviamente que no se pueden comprar de a más, y poder salir menos de la casa y planificarse y en general con una alimentación un poco más saludable, porque generalmente, generalmente las dueñas de casa, digamos, son las que están más encargadas de la parte de alimentación, las mujeres, y uno como que llega, ¡ay, qué voy a hacer hoy día! Así como que siempre es como encima de la marcha. Entonces lo ideal es como planificarse un poco, por ejemplo, del día al domingo, decir, ya, lunes va a ser, poner como temática a lo mejor, no la preparación al tiro, pero por ejemplo, ya el lunes vamos a hacer algo con pastas, por ejemplo, tallarines, o no sé, un budín ahí de tallarín, algo así. El martes, por ejemplo, vamos a hacer algo con legumbres, o los lunes, que a algunos les gusta más las legumbres, por ejemplo. Y así ir como planificando durante el día, como la temática general, y después cuando ya llegue el día por último, ya sé legumbre, y después elijo la legumbre que tengo en la casa, digamos. Pero y eso nos ayuda. hay una palabra que tú utilizas que es planificación. Y es una palabra compleja para algunos, Sí. como que la planificación no existe. Entonces, somos bien desordenados en ese aspecto. Entonces, ¿cómo nos podríamos planificar? Recién nos decías, pero en la semana con lo que tenemos ahora, porque también, aparte de que nos cuesta planificarnos, también somos un poquito porfiados ante el cuidado que tenemos que tener hoy sobre el tema de la pandemia. Entonces, creo que como cultura, también nuestra idiosincrasia es
compleja. Entonces, Sí, ¿cómo lo podemos ir haciendo ahí? Porque no todos los hogares tienen como esta posibilidad de planificación o de poder ordenarse con esto. claro. Yo te mencionaba, como, bueno, uno como de los puntos que mencionaba yo era esto de no salir tanto y planificarse o ordenarse o idear un poco en términos generales las comidas de la semana. Más que nada, bueno, yo mencionaba por lo de las frutas y verduras, que es lo que más se recomienda en realidad entre todos lo que te mencionaba de las organizaciones mundiales, la recomendación es mantener el consumo de frutas y verduras, por ejemplo. Que como yo te decía, eso en general siempre ha estado, pero la particularidad que hay en este caso y la importancia que revisten ahora es que ayudan para toda la parte del sistema inmune. En general, varias vitaminas y minerales que nos ayudan en general que nuestras defensas estén en mejores condiciones frente a, en este caso, a contraer algún tipo de enfermedad y especialmente en este virus. Y de que nos encuentren nutricionalmente, digamos, bien parados y no hagamos un cuadro muy grave, por ejemplo, de la enfermedad, porque esto tiene un rango el virus. Pues. Hay personas que, claro, que caen muy graves y que tienen algunos otros factores de riesgo, como los que salen en la televisión, ¿cierto? De hipertensión, obesidad, por ejemplo, que son factores de riesgo que hacen que el virus, digamos, afecte un poco más. ¿Y por qué? Disculpa, Pamela, ¿y por qué pasa eso? Porque, claro, se ha nombrado harta la obesidad, la mala alimentación, que también afecta más el sistema inmune. ¿Es por eso? Mira, lo que pasa es que como en este caso igual afecta más la parte respiratoria siempre, en este caso el virus. En las personas obesas en general, el mismo hecho igual del exceso de peso va a ser siempre que el esfuerzo sea mayor para todas las actividades en general respiratorias, porque tú tienes más masa que digamos que llegar aire. Entonces, obviamente teniendo ya en este caso los pulmones no en buenas condiciones, más difícil te va a hacer llegar, digamos, a cubrir todo tu cuerpo, en este caso, oxigenarlo. Entonces, una de las cosas que pueden ser, ahora, igual hay muchas cosas que se están estudiando todavía recién, o sea, ahora se ha visto, como te mencionaba, que por lo menos en Chile ha afectado más la obesidad que otros factores de riesgo, porque en Europa eran más los diabéticos, hipertensos, y fueron como los primeros que no los dejaban salir casi. Los que cayeron. Claro, y después acá, por lo menos en Chile, no fueron los que estuvieron más mal, sino que eran las personas en general que tenían más exceso de peso, por ejemplo, sin tener otro factor de riesgo, a lo mejor no tener otra enfermedad. Entonces, pero en general todavía como que se está reportando, digamos, recién todas esas cosas, obviamente porque no había antecedentes previos, pues, no hay mucho más lo que ha pasado en otros países, más que nada. Pero digamos, algo así podría explicarse, digamos, como en forma un poco más simple. Por eso es importante igual durante esta cuarentena no aumentar tanto de peso, que era como algo de lo que conversábamos antes, ¿cierto? El hecho de estar encerrado, nos hace menos activos, nos pone un poco más ansiosos, entonces nos dan más ganas de comer, y generalmente lo que igual tenemos más a mano es el pancito, po. Y eso, digamos, no es que sea malo, pero sí en exceso obviamente que no nos va a hacer bien, pues ningún alimento en exceso es bueno. Entonces, hay mucha gente, es cosa a veces cuando yo veo el Facebook, que casi todos han aumentado de peso, por ejemplo, y se quejan de eso, o ponen memes o cosas relacionadas con eso, y finalmente si uno lo piensa profundamente, igual es un riesgo relacionado con este mismo, con lo del virus, fuera de la parte, digamos, más estética, que uno pudiera sentirse incómodo y cosas así, sino que es más relacionado en este caso con el virus, que igual es peligroso. Entonces, en ese sentido igual hay que pensar, no solamente que van a encontrar una gorda, sino que es de cuidar nuestra salud en este tiempo que tan delicado y que todavía uno no sabe bien cómo se va a comportar finalmente el virus. Entonces, eso es como más que nada, hay que cuidarse, digamos. Tú recién decías, cuando recién conversamos antes de empezar esto, el problema no es comer, sino claro, la cantidad de comida que comemos. Exacto. Entonces, sí, porque la idea igual, dentro de las recomendaciones está, por ejemplo, hacer que el momento de la alimentación sea algo entretenido para la familia, porque como no hay mucho que hacer, y especialmente para los niños, entretenido de repente hacer a lo mejor una galletita de cuáquer, un quequito, son cosas que podemos incluir, por ejemplo, en los niños, y entretenerlos un rato en algo y que no anden ahí, yo estoy aburrido, o pensando en querer salir, por ejemplo. Entonces,
también se hace una recomendación de hacer como ameno, digamos, lo que conversábamos, ¿cierto? El momento de comer o de preparar alimentos, pero que no sean, digamos, que vayan en desmedro de nuestra salud. Entonces, se pueden hacer, uno puede comer quequitos, esas cosas, pero lo importante es no hacerla de repente tan seguido o escoger alimentos que sean las fuentes más saludables siempre. Y siempre lo casero es mucho mejor. Yo siempre le digo a mis pacientes, no es que uno no pueda comerse un pedacito de queque o cosas así, pero si voy a comer, tratar de hacerlo uno, digamos, en la casa, porque va a tener mucho menos componentes malos, digamos, porque todos los productos de pastelería, por ejemplo, de supermercados, tienen mucho más conservantes. Yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, de las tortas. Las tortas caseras no duran 2, 3 semanas, o sea, duran unos días y después ya mueren, digamos. Por lo mismo, porque no tienen tanto conservante. Pero si uno ve las tortas del súper, algunas duran hasta un mes. Entonces, eso es porque tienen muchos elementos que hacen, porque obviamente para poder venderlos, que duren un poco más de tiempo, y eso generalmente son alimentos que contienen alto contenido de sodio, por ejemplo, además de que no siempre son productos de muy buena calidad, son premezclas, son alimentos altos en grasa, además. Entonces, por eso siempre les mencioné que entre un quequito de supermercado, digamos, y un queque casero, siempre es mucho mejor un queque casero. O sea, siempre que la preparación sea en casa, o sea, que podamos ocupar los ingredientes que corresponden. Y sí, claro, y hay cosas que se pueden hacer muy simples. Justamente. ¿Y qué pasa con la fruta que está durando tanto también? ¿También hay una situación con la fruta ahí? Sí, pues les ponen por fuera general. Bueno, la fruta, eso igual es la otra recomendación de lavarla, y las frutas y verduras lavarlas muy bien. Una por la parte del contexto, ¿cierto? De donde se venden, que pasa mucha gente, ¿cierto? Aparte que el virus se queda en superficie, entonces siempre hay que tener esa precaución. Claro, y lo otro es que a veces les rocian como para que brillen, y algunas como que tengan propiedades, digamos, más apetecibles para uno como consumidor. Se vean lindas. Les ponen, claro, algunos químicos extras. Sí, pues sí, es verdad. Sí, por eso igual lo mismo ir a mercados, por ejemplo, o a veces se instalan cerca de las casas, algunas ferias como itinerantes, igual es bueno porque son en general productos que son más naturales, o sea, son más frescos, digamos. Claro, porque como bien dicen los de supermercados, claro, brillan harto, las cáscaras son duras, por ejemplo, no es como las manzanas, por ejemplo, de antes de repente, o las que uno prueba en el campo, por ejemplo. Sí. Entonces, bueno, de todas maneras hay que tratar de comprar dentro de de las posibilidades que tenga uno, ¿cierto? A veces no siempre va a estar alguna feria, como te digo yo, más natural, pero sí es bueno siempre comer de todas maneras frutas y verduras y lavarlas bien, o si bien ya encuentro muy extraña, por ejemplo, en este caso la cáscara, la puedo pelar, porque generalmente los componentes ya no pasan a través de la cáscara al fruto, digamos. Así que la fruta todavía igual no siempre nos va a servir. Igual que las verduras, eso bien lavaditas, eso en general es como los primeros procedimientos, digamos, que hay que hacer antes de la preparación de alimentos, y tratar de preferir siempre las frutas y verduras de la estación, obviamente para que van a ser mejor, vamos a poder encontrar de mejor forma, digamos, para poder comprar que otros productos que no sean de la temporada, digamos, y que van a estar también más caros. Entonces siempre cuidando en este caso el presupuesto familiar también, hay que buscar las frutas y verduras que sean de la temporada y que estén un poco más baratas en este caso. Pamela, ¿y cuándo viene la ansiedad? ¿Qué podemos comer? Porque claro, viene la ansiedad del chocolatito, viene el dulce, y quizá... Yo tengo 2 tips. Quizá uno puede comer una cosa más sana. Mira, hay un tip que es, siempre hay que considerar de todas maneras que los horarios de comida deberían ser cada 3 a 4 horas. Si han pasado más de 4 horas, lo más probable es que esa ansiedad es realmente hambre a lo mejor, y que ya debo comer en ese horario. Y lo otro es que, claro, almorcé y a los, no sé, 1 hora ya tengo hambre, eso probablemente sí ya es ansiedad, digamos. ¿Ya? Eso hay que diferenciar el tiempo de horas, por ejemplo, que han pasado entre mi última comida, que a lo mejor sí corresponde que coma, y claro, si comí hace poco y como que quiero comer de nuevo, estamos mal, ¿ya? Pero en general, para ayudarnos con lo de la ansiedad, como bien la palabra lo dice, más que nada es como un impulso que uno le da generalmente de comer cosas dulces, porque lo dulce produce satisfacción, digamos, a nivel cerebral también, y por eso como que nos sentimos bien, así que ya comemos un chocolate, aunque no resolvimos ningún problema, pero ya como que uno se siente mejor.
Estamos bien. Entonces, como te decía, hay dos tips ahí para solucionar eso. Uno es esperar 5 minutos de reloj. Desde que tengo esas ganas, y ya empezar a ver y esperar 5 minutos de reloj. Yo les apuesto que se les va a pasar las ganas de comer eso. Pero hay que esperar así estos 5 minutos de reloj. Lo otro que también se puede hacer es lavarse los dientes. Después van a andar todos con los dientes súper blancos. Ya, pero es una alternativa para como inhibir también las glándulas salivales, como para, porque cuando uno le da esa ansiedad, como que ya la saliva empieza a salir antes y todo eso y estimular finalmente. Entonces con la pasta, como que uno bloquea eso. Y generalmente igual cuando se lava uno los dientes tampoco dan ganas como de ensuciarse al tiro. Entonces, como que ayuda a uno a frenarse y decir, en realidad, no estoy a mi horario y aprovecho de lavarme los dientes, por ejemplo. Y lo otro, si ya todo lo demás no funcionó, yo siempre mencioné que pueden tener en la casa, por ejemplo, una gelatina sin azúcar de las dietéticas, y mantener en una budinera, por ejemplo, y ponerle a lo mejor manzanita rallada o un platanito así picado, y comerse un pedacito de gelatina sin azúcar. Y ahí ya por último calman, digamos, el sabor, la gana de comer algo dulce, pero que en realidad no va a aportar mayor cosa que agua y la frutita que ustedes le pusieron. 3 tips eran al final. Así que eso les podría como recomendar como para algo práctico, digamos, para ayudarse con la ansiedad esa que viene así como más fuerte. Pero lo importante es que si tratamos de mantener los horarios ordenados de comida, deberían ir disminuyendo y a lo mejor uno puede hacer alguna colación entre medio, por ejemplo, del almuerzo y la once o la cena, pero tratar de siempre que en lo posible que sea alguna fruta o un yogur, que eso igual puede ser, o frutos secos, si es que tienen acceso a ellos también, maní, nueces, almendras. Es igual, son súper buenas alternativas, son súper saludables, sacian harto, pero lo único que hay que tener cuidado es de yo siempre digo el maní, de no comerse el paquete entero maní, porque la porción de maní en realidad es pequeña. Por ejemplo, 30 unidades, que es como un puñadito así. En el caso de las nueces son 5 unidades, las almendras son 25 aproximadamente, así que las cantidades no son tantas, pero al menos ya comer eso que es duro y que tiene un aporte súper bueno de grasas buenas, digamos, satisface y al menos ya calmamos un poco Es digamos. como, es como comprarse en vez de comprar el envase grande, quizás comprar el envase más chiquitito. Exacto, Y sí, sí, sí. ayuda más que tener el envase completo. Claro, o ya compartirlo si ya van a comer entre varios en el mismo horario y ahí pueden comer la porción, por ejemplo, pero no así como uno solo con la bolsa, porque eso es muy fácil comérselo muy rápido, cuando son tan chiquititos, uno tiende como a comer un poco más en ese sentido. Pero están esas alternativas, también uno puede hacer galletitas de Quaker en la casa que son súper fáciles. Yo siempre, si es que tienen acceso a alguna tostaduría cerca de la casa o saben dónde hay, generalmente el Quaker, uno es más barato en las tostadurías y también viene más lleno el paquete, porque las que vienen en las cajitas viene como la mitad de la bolsa para abajo y el precio tampoco no es muy bajo. Entonces, en las tostadurías generalmente cuando no, digamos las cosas que no tienen tanta marca, salen mucho más a cuenta y también tienen una duración súper larga, digamos en este caso el Quaker, así que igual les puede durar Y harto, también comprar un como tú dices, viene más natural y no pasa por tantos procesos también. Exactamente, sí. Y como te mencionaba, las galletas de Quaker son súper fáciles de hacer, andan rápido, la cocción son 10-15 minutos y eso igual sirve como una colación, en este caso más saludable, a comer un paquete de galletas dulce, por ejemplo, comprado, por ejemplo. Quizás, mira, es un tiempo también, bueno, que aparte ha sido complejo también, el tema económico ha sido Sí, pues, bien bullado también por el mismo golpeado. tema. Mm. Entonces, claro, tú por lo que planteas hay cosas que no son tan caras. La fruta a veces sí está muy cara. Sí. No todos tienen acceso a la fruta ni a los vegetales. Mm. Entonces igual es sumamente importante que las personas entiendan que es algo importante también el tema de la alimentación. Y yo Sí, creo sí. que hay que invertir, o sea, cuando yo digo hay que invertir, a veces no hay, pero si uno puede hacer una pequeña inversión en comprar algo más natural, en comprar algo que no va a hacer tanto daño
ni una u otra manera nos va a ayudar a subir mucho de peso, hay que hacerlo. Yo creo que yo trabajo en salud mental, yo siempre digo, la salud mental es una inversión, no es un gasto. Pues, exacto. Así que en Sí, ese aspecto igual es sumamente importante. Ahora tú decías que hay que comer cada 3 o 4 horas. sí. Ya. ¿Y eso empieza como a las Eso 9 de es, la mañana o esos horarios te lo haces tú? bueno, en general lo ideal, bueno, eso va de acuerdo, digamos, a la actividad que tenga cada persona. Bueno, igual eso afecta ahora con el teletrabajo. A veces los horarios ya no son, digamos, los de antes, que uno donde salía antes, algunos incluso no alcanzaban a tomar desayuno. Ahí podemos rescatar algunas cosas buenas, que ahora ya al no tener que salir de la casa puedo tomar a lo mejor un desayuno un poco más decente, digamos, pero también rápido si es que yo necesito. El desayuno siempre es uno de digamos, horarios de comida, de hecho, más importantes del día, porque rompen el ayuno, digamos, que viene de todo el día, o sea, de toda la noche, De toda digamos. la noche. Entonces, es importante tomar desayuno, es súper importante. Más si para estar alerta, para trabajar, para estudiar. En general, para las personas mayores también es importante mantenerse igual, consumir un desayuno a una hora no tan tarde. O sea, yo siempre digo, ojalá a las 9, 9:30 es como lo último, tratar de que no sea más tarde de eso. Y ahí va el rango amplio, digamos, desde las 7:30 u 8, dependiendo cuando empiecen las actividades, por ejemplo, empezar con los horarios y de ahí, del desayuno, empiezo a contar mis horarios. Por ejemplo, desayuno a las 8, almuerzo entre 12 y 1, 11 entre 4 y 5, y si es que ceno, puede ser a las 8, o si no estamos acostumbrados a cenar, puede ser una colación nocturna que le llamamos, que podría ser, por ejemplo, una taza de leche, o a lo mejor comerme la mitad de un pan, a lo mejor de un pan entero, me como la mitad, por ejemplo, también puede ser como una alternativa. ¿Hasta qué hora recomiendas ya como la última comida? La última comida a las 8. Sí, Tiene siempre que se ser a recomienda. las 8. De esa hora ya no comer más. La idea es que después no, porque, o sea, o cosas pesadas, digamos, como un horario de comida, como una cena, que va un plato de comida, cosas así, lo ideal más tarde de las 8 no, porque después el cuerpo en general se empieza como a preparar para el tiempo de descansar, de dormir. Entonces, si no dejamos muy cargado nuestro estómago y después puedo producir algunos malestares nocturnos como acidez, por ejemplo, reflujo, o personas que sufren de gastritis, por ejemplo, le van a reagudizar todos los malestares en general relacionados. Entonces, por eso se recomienda, ojalá no más tarde de las 8. Digamos, una comida como más contundente, digamos. Y Pamela, ¿y cómo lo hacemos con los niños? Que también es un tema muy complejo. Sí, pues yo creo que eso va relacionado con lo que te comentaba, de a lo mejor involucrarlos igual a ellos en la parte de la preparación de algunos alimentos o snack, por ejemplo. Yo creo que algo que antes se usaba como mucho más, ahora ya como que no es tanto, es por ejemplo la leche con plátano. Por ejemplo, a los niños siempre le vamos a tener algo de leche y el plátano es dentro de las frutas que siempre igual vamos a pillar. Entonces, igual el hecho de picar, por ejemplo, licuar, hacer el procedimiento, es más entretenido para los niños, por ejemplo. Y uno le puede poner una bombillita, no sé, hacer algo como más especial y aprovechar de dar algo que es saludable, que incluye fruta, y los lácteos que igual en general se pueden servir. Ahora en los niños igual es mucho del aburrimiento, también se traduce en la ansiedad, porque si estoy aburrido, pues quiero comer, y igual la subida de peso de los niños igual es un problema, digamos, más que con los índices que tiene el país de obesidad ya antes de todo esto, hay que tener precauciones. Entonces es como es parecido, tratar de mantener los horarios ordenados, no tan desordenados, digamos relacionado con la nueva dinámica de pandemia, sino de tratar dentro digamos, los nuevos quehaceres que tengan que hacer los papás con el trabajo en la casa, tratar de mantener a lo mejor un horario distinto al habitual, pero igual siempre ordenado, cosa que ellos no anden igual muy desordenados con los horarios y picoteando muy antes o después de las comidas. En general siempre mantener el orden de los horarios y también pueden hacer colaciones durante el día. Siempre en pocas cantidades, como tú dices. Claro, yo siempre les menciono que la cantidad, siempre más o menos las porciones, las frutas, es el puño de la mano.
de cada uno, por ejemplo. Bueno, mi manito es grandecita, así que Es grande la opción. salimos ganando. No, pero más o menos, por ejemplo, en el porte de los niños, igual, pues, una fruta pequeña a media fruta puede ser. Por ejemplo, si ya tengo 2 hijos, lo puedo partir, por ejemplo, y hacer en ese sentido rendir un poquito. O, por ejemplo, ponerle yogur, igual, de un yogur le pongo mitad uno, mitad el otro, y aprovecho de darle a los dos, queda un poco más contundente, pero no queda algo tan abundante, por ejemplo, como, no sé, comerse a lo mejor un paquete de galletas o algo así. ¿Un Ahora, yogur igual, normal? y yogures batidos normales. Lo que yo no se recomienda mucho son los postres, porque esos chandel, por ejemplo, eso no son yogures, pues esos son No, postres. esos son postres. Claro, entonces, pero los yogures batidos normales que no vengan con frutas extra o mermeladas o manjar o cosas así, están bien para los niños en realidad. Ya. Sí, es una buena alternativa, o las cajitas de leche, o hacerles la leche también, cualquiera de las dos alternativas en general es buena. Lo importante ahí siempre es no darle tantas veces en el día, porque igual el exceso de lácteos tampoco es tan bueno para ellos, para sus riñones. Siempre la porción, bueno, va a variar en la edad, pero más o menos ya en los de 3 a 4 años, por ejemplo, más o menos ese rango, ya son 4 a 3 porciones de lácteos al día. Más de eso no deberían consumir, digamos, tantos yogures o tanto eso tipo de cosas están a cada ratito. Por eso yo te digo, por ejemplo, dividir un yogur, ya darle media porción en vez de darle una porción entera, y la mezclo con otra media porción de fruta, por ejemplo. Entonces incluimos alimentos distintos y como más de a poquito, y finalmente hacemos una colación, digamos, algo más contundente. Y en las personas mayores exactamente lo mismo. A los Sí. que... ¿Sí? Claro, más o menos lo que conversamos de las personas adultas. En las personas mayores sí, bueno, influye igual harto si es que viven solitos o no. Ahí siempre hay un tema que siempre nosotros observamos, especialmente cuando llegan a hospitalizarse, cuando llegan muy bajo peso. Generalmente son personas que viven solas, entonces no se cocinan o comen 2 veces al día. Y eso igual, pues, obviamente que no va a cubrir todos sus requerimientos ni hacer que su cuerpo funcione tan bien. Entonces ahí más que nada la recomendación sería, si es que a lo mejor uno conoce a alguna persona mayor que viva solita, en ese sentido sí apoyarla, o por último, a lo mejor no yendo obviamente, pero sí llamando, a lo mejor consultando si comió, animarlos a comer, o llevarle la comida a lo mejor si uno ya ve que está complicado, digamos, para prepararse por sí solo, por ejemplo. Eso sería como importante, ser solidarios en ese sentido. Pero el resto, digamos, recomendaciones en general es igual para todas las personas adultas también. Lo bueno en este caso de las personas mayores que también pueden aprovechar es los alimentos que le dan en el consultorio. Esos son súper buenos alimentos, están fortificados con todas las vitaminas y minerales específicas que necesitan las personas mayores, especialmente la de vitamina D. Yo siempre le hago harta barra en realidad en los alimentos, porque la mayoría de la gente más encima no los retira, o a No, veces pues no les gusta. y son súper buenos, o sea, tienen todos los minerales, son como suplementos finalmente como para las personas mayores, y son súper buenos. Yo siempre digo que igual se pueden mejorar, en este caso, por ejemplo, las cremas de legumbre, igual yo le puedo poner un poquito más de verdura, por ejemplo, no es que tenga que comerse a lo mejor necesariamente así, pero se puede usar como base, por ejemplo. Lo mismo la bebida láctea, especialmente las personas mayores, obviamente su presupuesto a veces incluso es mucho más bajo, que a lo mejor que pueda Sí, tener pues, una no familia alcanza. trabajando, digamos. Entonces esa bebida láctea especial es baja en lactosa, en general debería tener una buena tolerancia por lo mismo. Entonces tienen como todas las cosas como para que ellos lo puedan digerir y aprovechar más en su cuerpo. Así que súper recomendados los alimentos en este caso del consultorio para los adultos mayores, especialmente en este periodo. Dicen que hay frutas que tienen mucho azúcar. ¿Qué fruta por lo general nos recomiendas tú? En realidad, bueno, todas las frutas tienen azúcar, pero en específico cuando están muy maduras, Ya. siempre todas las frutas van a tener mucha más azúcar. Entonces lo que uno recomienda es que no estén tan pasaditas, digamos, al consumir, que estén maduras, pero no así cuando ya están casi blandas. Eso es que ¿Cuándo hay, están para jugo? claro, va a tener mucho más contenido de azúcar. Y ese cuidado especialmente para las personas que sean diabéticas, por ejemplo. Lo ideal es que la fruta esté como a punto, como le digo yo, ¿no? Que no esté pasada, pero esté madura, digamos, pero no tan blanda. Y dentro de las frutas que tienen un poco más de aporte de azúcar, bueno, siempre está la sandía, por ejemplo, el plátano,
la piña, pero que en realidad no es que uno no pueda comer, digamos, porque tienen otras vitaminas y minerales, fibra, que igual nos ayudan. Entonces es más que nada cuidarnos con la cantidad, como ya comentábamos al principio, y que si me voy a comer un pedacito de sandía, por ejemplo, no poner la harina tostada, por ejemplo. No sé si ustedes comen allá sandía con harina tostada. Sandía con harina Yo total. le digo eso a los pacientes, ¡oh! Me quedan mirando con unos ojos de me pillar. Entonces, claro, comamos la sandía solita nomás, pues, ¿por qué le vamos a poner harina tostada, por ejemplo? O no sé, en un día comerme la mitad de la sandía. Esas cosas que tratar de hacerla, por ejemplo, murar, o, ¿cómo se llama? Compartirla en general con la familia, ¿cierto? Y en el caso del plátano, por ejemplo, la porción es, si es un plátano chico, puede ser el plátano chiquitito, y si es un plátano entero, la porción es medio plátano. Entonces, a la hora de, por ejemplo, de almuerzo de un plátano, puedo sacar postre para dos, si es un plátano grande. Entonces, y no voy a estar así como restringiéndolo, sino que, como te digo, yo más o menos como la medida de la palma de la mano o el puño. Por ejemplo, en el caso de las mandarinas, por ejemplo, lo que alcance en mi puño más o menos van a ser 2 a 3 mandarinas dependiendo del porte. Y eso equivale a una fruta, digamos. Eso está bien. Entonces, en ese caso sí está bien comerse 2 o 3, dependiendo, como te digo, lo que alcance en tu mano. En el caso de la manzana, naranja, lo más probable es que alcanzar a hacer una porque es como justo más o menos el puño de la mano de uno. Y de frutas uno puede comer alrededor de 3 porciones al día, 2 a 3, en lo posible, pero en realidad ya aunque sea una, estaríamos igual salvando en ese sentido la parte de vitaminas, minerales y de fibra. En nuestro país, por lo general, las legumbres son muy caras, ¿ya? Y no todos tienen acceso a las legumbres, ¿ya? ¿Qué podríamos comer algo que sea quizá un poco más asequible a los bolsillos de las personas? Mira, eso justo está dentro de algunas recomendaciones que igual hacen las organizaciones mundiales, es de comprar, yo no sé si a lo mejor han visto los supermercados que ahora venden en cajitas las legumbres, ¿Sí? que vienen envasadas, y son harto más baratas que comprar, por ejemplo, un paquete o algo así. Y sirve a lo mejor no para tantas veces, pero por último sirve para mantener el consumo de legumbres por lo menos una vez a la semana. La recomendación son 2 a 3, pero como bien dice, el costo igual es alto, Sí, pero, alto. pero digamos que existen estas alternativas en cajitas, y hay algunas marcas que de hecho no les ponen tanto conservante, que no duran tanto, digamos, y ayudan como para el consumo inmediato. Y eso digamos que nos ayudaría como a tratar de incluir dentro de la alimentación, incluso las legumbres las podemos incorporar como verduras, no siempre como, o sea, como ensalada me refiero, no Sí. siempre como plato de fondo. A veces podemos hacer porotitos con cebollita, por ejemplo, y nos sirve también de ensalada. Y así no va la misma cantidad que obviamente va en un plato de comida, por ejemplo. Sí. Pero incorporo igual la legumbre dentro de mi alimentación. Entonces es como una alternativa un poquito menos costosa, no es tan natural, pero tampoco es tan terrible. Entonces podría ser, para, por lo menos en este periodo que está la accesibilidad un poco más complicada a algunos productos, de poder consumir de esa forma. En la tarde, digamos, Qué interesante, Pamela, porque uno esas cajitas las mira con... a huevo. Sí, las mira con desconfianza, porque claro, pues uno tampoco uno no conoce los sabores, entonces uno sí hay alimentos que miran con desconfianza porque uno no está como acostumbrado a verlas como en caja y comprarla en caja. Claro. Bueno, como te mencioné, es como más que nada la recomendación como para este periodo. En general, siempre uno, como yo te mencionaba al principio, se recomienda más natural. Pero si ya esa alternativa está complicada, esta otra no es tan, como te digo, no es tan terrible y mantiene la incorporación de estos alimentos que son súper nutritivos, digamos, como para no eliminarlos completamente de la alimentación. También como para involucrar también el tema del pescado también, quizás comprar el jurel en tarro, quizás el atún en tarro también. Exacto, exacto. Y eso podemos encontrar más variedad también de valores, se Sí, pueden hay hacer de hartos varias valores. formas, podemos hacer croquetas de pescado, se puede hacer como un pinito de pescado con cebollita, zanahoria, por ejemplo, zapallito italiano, cosas que son como relativamente fáciles, digamos, de tener en casa, digamos, esas verduras como que siempre están.
Se pueden hacer hasta pastel de papas, en vez de hacerlo con carne, lo hace con el mismo atún o el jurel, también es una alternativa como para variar. Eso como principalmente, como de las preparaciones que ahora se me vienen más rápido a la cabeza, pero se pueden incorporar en varias cosas como en reemplazo de la carne habitual, digamos. Pamela, papa, arroz, fideo. Eso se puede consumir, pero siempre en porciones moderadas. Y siempre ahora se recomienda un tipo de plato, digamos, que se divide en tres. Por ejemplo, de la mitad del plato, ojalá poner más verduras, pueden ser crudas o cocidas. En el lado que se divide, el otro lado se divide en dos, para en la parte, por ejemplo, de arriba dejar alguna carne, pollo, pescado o legumbre incluso. Y en el otro cuadrante, en el tercero más chiquito, está la parte de los cereales. Entonces ahí puede ir el arroz, tallarines, papas, por ejemplo, como bien mencionabas, y no es una cosa tan terrible tampoco consumir ese tipo de cosas. Si la cosa, como te mencionaba, es no consumirla en exceso. Yo siempre igual le digo a mis pacientes, pásalo harto en el plato, que se vea harto, pero que en realidad no sea tanto. Y la porción más o menos es una taza en cocido. O sea, uno prepara después, uno puede meterlo en cocido y después desparramarlo un poquitito y ahí acompañarlo con las otras cosas. Es impresionante. Pero no es que uno no pueda comer eso, es que no hay que comerlo en exceso nada más. Es impresionante que todo pasa por la vista, porque es verdad, pues tú lo que ves, eso me pasa a mí con mi hija, conoce los colores. Claro. Entonces claro. cuando tú le das algo verde, ella sabe que no es muy agradable. Sí, casi todos los niños asocian los colores con claro, con si le gusta o no le gusta. Justamente. Y lo otro que influye harto son los portes de los platos que hay ahora igual. Sí, yo creo que ha sido como el gran problema, porque antes los platos no eran tan grandes como ahora. No eran ahora unos chicos antes, ahora son platones. Redondos o cuadrados súper grandes, entonces si uno le pone poco, como que se ve como muy poco, entonces uno dice ya, pongámosle más. Pero en realidad si uno eso mismo lo diera vuelta en un plato normal, digamos como los de antes, llenaría el plato casi hasta afuera. Entonces eso igual hay como una distorsión que se llama de la parte de la parte visual, con lo que uno realmente debería comer, digamos. Pero más que nada, digamos, asociado a esto, que los platos ahora están mucho más grandes que antes, por ejemplo. ¿Y qué recomiendas comer la verdura más cruda que cocida? O sea, lo ideal es sí, porque conserva mucho más las vitaminas y minerales, pero igual, digamos, en estos días de repente que están un poco más fríos, especialmente más para el sur, dijo. Igual, para el sur, alguna vez como que me da frío comer ensalada. A mí me da risa cuando dicen eso, que a mí no me pasa mucho, no, como que no me afecta mucho eso. Pero algunas personas que sí, como que les da frío comer cosas, verduras frías, por ejemplo, crudas. Entonces pueden preferir las cocidas. La ideal es que uno vaya variando, no tirarse como demasiado a uno de los dos lados, porque uno puede ampliar mucho más la variedad de preparaciones con lo cocido también. Por ejemplo, el brócoli, incorporarlo igual en las comidas, de repente eso no está tan caro y como que rinde harto la ramita, digamos, como para servirse. El cuán temido brócoli. Todo le temen. Sí, y mezclado con otras verduras queda muy rico, de hecho a veces ni se siente tanto el sabor, a lo mejor no de repente presentarlo tan grande, especialmente para los niños, de repente en ramitas más chicas, puede ser como una buena alternativa, y ayudan también a complementar en general los platos, las verduras, la cebolla, arvejitas, todo ese tipo de cosas también ayudan a complementar las preparaciones. Con mi hija costaba harto incorporar los vegetales. Ha sido una lucha constante. Con todos los niños nos pasa lo mismo, pero ellos son muy visuales, a veces uno cambia la forma de cómo lo corta y ya les gusta. Por ejemplo, porque uno puede hacer cortar los pedazos de repente muy gruesos o muy grandes, y eso ya como que ellos... Yo he tratado de sacarle lo verde, no he podido. Como un palito de fósforo, como le digo yo, y queda mucho más fácil que ellos se lo coman, queda más blandito. Hay que ir de a poco, bueno, y aparte que los niños pasan por periodos así, pasan por periodos así, hay que tener paciencia, ¿no? El problema es que es verde, sí es el problema. Claro, los colores, sí. Así pero que en algún momento ya va a lograr comer. No tengo cómo sacarle el verde al brócoli. No hay cómo sacárselo. Pero en general, bueno, obviamente, terminando la idea, perdón, las frutas y verduras conservan más sus vitaminas y minerales crudas. Eso no hay nada que hacer. Así que lo ideal es siempre incorporar algo crudo,
pero también se puede incorporar, como te mencionaba, cocidos en las preparaciones si es que uno de repente prefiere más las cosas más calentitas, tampoco va a ser tan terrible. Ahí lo que hay que tratar es de no sobre cocinarlos tanto rato. Especialmente uno ya sabe más o menos algunas verduras que con un hervor ya quedan como listas, entonces tratar de no sobre cocinar nomás las verduras y con eso igual va a conservar algo más de sus nutrientes. ¿Y qué recomendación nos puedes dar porque se viene septiembre? Septiembre. y como No, hemos y como hemos estado en cuarentena, ha sido bien complejo, entonces va a ser bien complicado septiembre porque de una u otra manera se está preparando harto el tema alimenticio para que no se el coma consumo. tanto tampoco, para que no pueda haber tanto consumo. Claro, porque el problema es que uno concentra mucha comida y poca actividad física, digamos. Ese es el gran problema, digamos, en este caso, en estas fechas, digamos, que son varios días, porque son como cuatro días, que uno es como comer todos los días algo distinto y rico relacionado con el 18. Y yo, empezando como por las empanadas, yo siempre voy entre la frita y la de horno, siempre uno recomienda más la de horno. Sí. Porque lo frito obviamente que va a sumar un poco más de aporte calórico, de grasa saturada, ¿cierto? Y porque uno come más también. Las fritas, o sea, especialmente los varones, yo creo que es muy difícil que se coman 2, o sea, es típico se comen 5, si es que a lo mejor no son más. Mi esposo se come de su mamá como 8. Es que es de la mamá. Esa es la Exacto, diferencia. en general, claro, por el porte y como por la fritura, como que uno tiende a comer más cantidad de ese tipo de empanada. En cambio de la de horno, al ser ya de horno, también ya sabemos que no tiene, digamos, este exceso de aceite y grasa. Y lo que sí en este caso tiene la de horno son las partes con más masa, digamos. Sí. Entonces yo siempre lo que les menciono en realidad es tratar de no comernos los cachitos nomás. Y ahí ya no hacen algo tan terrible, y obviamente comer en forma moderada, dependiendo del porte, ¿cierto?, de la empanada. En el caso de los pajaritos y ese tipo de cosas dulces, yo creo que es más que nada tratar de limitar la cantidad que hacemos, porque obviamente si vamos a hacer una cantidad descomunal que entre la familia va a tener que comérsela nomás, obviamente que va a ser mucho. Entonces tratar de medirse, por ejemplo, no sé, por el jueves ya vamos a hacer pajaritos, el alfajor el viernes, pero como un tipo de cosa por día, no de todo todos los días, porque si no ya se suma mucho en general azúcar, grasas, masas. Y en el caso de los asados, lo ideal es acompañarlo igual con más verduras que con mucha papa, por ejemplo la papa mayo y ese tipo de cosas. O con una papita chiquitita y más ensalada y ese tipo de cosas dentro de lo que se pueda, obviamente. Los pajaritos se comen más en el sur, para este sector son Sí, no comen más desconocidos. para ellos. Sí. O sea, en Santiago no se comen Lo mucho los mejor para pajaritos. ellos. Yo estuve en Río Bueno y se comían mucho los dulces de chancaca para esa fecha. Ah, sí, los dulces de chancaca igual se comen harto para allá, sí, es verdad. Se Bueno, igual. comían harto. Eso es, bueno, como yo digo, si no es que uno no pueda comer, sino que sea moderado y como parcializarlo, como te digo, por día, porque si no, si es mucho de todo, todos los días, o sea, mínimo va a subir 5 kilos todos los días. Entonces, y bajar esos 5 kilos va a ser difícil. En este contexto, digamos, que tenemos la actividad física especialmente tan restringida, la movilidad y todo eso, entonces hay que cuidar el balance entre lo que gasto y lo que como finalmente. No cuesta nada subir, bajar Bajar lo que cuesta. es lo que Sí, cuesta. tratar de pensar, yo siempre pienso como tratar de pensar positivo, digamos, y hay algunos hábitos que nos van a costar más sacar que otros, pero vale la pena el esfuerzo, yo creo. Sí, siempre va a valer la pena el esfuerzo, yo creo. ¿Le quieres dejar algún mensaje a las personas que nos ven? Desde el tema Eh, de la pandemia, la alimentación y lo que hemos bueno, más que hablado. nada que sí, que se cuiden especialmente en este periodo, que tú bien decías, ya viene el 18, que no nos descuidemos, no nos confiemos, entre comillas, tanto y mantener los cuidados de distancia, el lavado de manos, el lavado de los alimentos, que eso era una de las cositas que igual no quería que se me escapara, siempre lavar todos los alimentos, incluso los que no se vaya a comer la cáscara, o si es que son de cartón, siempre tratar de limpiar, lavar, digamos, para desinfectar y mantener cualquier tipo de precaución.
Y tratar de, como les mencionaba, de pensar positivo, que sí podemos mejorar un poquito más nuestra alimentación siempre, tratando de cuidar siempre la parte presupuestaria, pero hay que irse metiendo en este tema, fijándose en las alternativas en el supermercado y vamos a poder encontrar igual buenas cosas. Pamela, muchas gracias por el tiempo entregado, gracias por lo que nos enseñaste hoy día y muy agradecido. Po. Y bueno, ojalá que nos podamos encontrar nuevamente para poder hablar otros temas que Sí, cuando son quieran, yo sumamente estoy, importantes. estoy disponible, así que cualquier cosa ahí me avisan nomás. Así que muchas gracias por la invitación, por la consideración y espero haberles podido ayudar de alguna forma. No, si nos ayudaste harto, así que no hay ningún problema. Muchas gracias, amigos, así que nos comenzamos a despedir y como te digo, te agradecemos por todo. Chao.